Mi nombre es Jacqueline Peña y el día de hoy, junto con mis compañeras María Isabel y Laura Vanessa, vamos a realizar un recorrido sobre la evolución política de la educación inclusiva desde 1948 hasta la actualidad, mostrando cómo las políticas internacionales fueron generando legislación concreta en Colombia y cómo fue cambiando el concepto de inclusión en cada época. En un primer momento, y el primer hito importante que debemos considerar, abarcando un espacio de tiempo relativamente amplio desde 1948 a 1979, es sin duda alguna la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos que declara la educación como un derecho universal, siendo este de una u otra forma pues el punto de partida de todo lo que viene. Sin embargo, en esta época predomina completamente el modelo médico rehabilitador, es decir, que la discapacidad se ve como un problema que es individual y que hay que corregir de forma separada y aislada. La inclusión no existe, ¿sí? El concepto de inclusión no existe y los niños con discapacidad van a instituciones especializadas si es que acaso tienen acceso a ellas. Asimismo, avanzamos un poco en el tiempo y vamos a llegar a 1979 y en Colombia el decreto 2277 de 1979 que regula la carrera docente es aprobado. Sin embargo, este decreto no menciona la diversidad ni las necesidades especiales. Este decreto se enfoca en el docente. En este decreto, la escuela está pensada para un estudiante típico, es decir, un estudiante que no presenta ningún tipo de limitación, por lo tanto, se va a calificar de forma igualitaria a todos. Como pudimos ver, pues la Declaración Universal siembra el principio del derecho a la educación para todos, sin embargo, tarda muchas décadas en traducirse en una norma concreta para la infancia con discapacidad. Asimismo, vamos avanzando el decenio de 1980, perdón, a 1989. La palabra de los 80, como sabemos, es accesibilidad. La ONU, con el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, que abarca de 1983 a 1992, impulsa el concepto de discapacidad, instalando la idea de que el Estado tiene la responsabilidad frente a esta población. Como respuesta a esto, pues en Colombia nace la Ley 12 de 1987, que es la primera norma que elimina las barreras arquitectónicas para las personas con limitación, siendo esta una obligación en toda construcción, privada o pública. Sin embargo, todavía no se habla del concepto de inclusión o de discapacidad, se habla de limitación. Es decir, la persona sigue siendo vista como el problema y no el entorno. Además, no hay una política educativa inclusiva y solamente lo que se ha podido avanzar hasta esa época es el acceso físico. Hay hitos importantes en esta época, como el muro de Berlín, que de una u otra manera abre una gran era de derechos humanos y pues como podemos ver, la presión internacional se traduce en la primera norma colombiana de accesibilidad, aunque todavía está lejos de una política educativa inclusiva. Muy buenos días. En este momento iniciamos con diseño de 1990 a 1999. La palabra de los 90 es de todos. En 1989, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Reconoce a los niños como sujetos de derechos plenos. Ya no se trata de protegerlos, sino de garantizarles sus derechos, incluido el de educarse en igualdad de condiciones. Posteriormente, se realiza la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos de Hotier en 1990. Aquí por primera vez en el mundo dice que la educación básica debe llegar en absolutamente todos, incluyendo explícitamente a personas con discapacidad, como parte del sistema regular y no de un sistema paralelo. Colombia responde de inmediato. La Constitución Política en 1991 reconoce la educación como derecho fundamental y obliga al Estado a proteger a las personas con discapacidad. Es el de todos, de Hotien convertido en carta política. Asimismo, en 1994
llega a dos hitos simultáneos. Por un lado está la Declaración de Salamanca, con 92 países, establece que todos los niños deben aprender juntos en la escuela regular. Acuña las necesidades educativas especiales y exige que las escuelas se adapten al estudiante, no al revés. Es el tránsito definitivo de la integración de la inclusión y ese mismo año la ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, que define el servicio educativo como dirigido también a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas. Ya para cerrar este designio, decimos que la Ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración social para la persona con limitación, avanzando en igualdad y no en discriminación. Y aquí pasamos al designio del 2000 al 2009. En esta década, la discapacidad se consolida como asunto de derechos humanos y no con la discriminación. En la Ley 762 de 2002 aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Colombia se compromete en el sistema interamericano. En el 2006 se dan dos hitos simultáneos. Está la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, que refuerza la primicia de los derechos de los niños y su derecho a educarse sin discriminación. Y está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que cambia el paradigma. La discapacidad ya no es un déficit individual, sino el resultado de la interacción entre una persona y las barreras del entorno. Este es el modelo social de la discapacidad. Tenemos también la Ley 1145 del 2007, organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, creando una estructura institucional para coordinar las políticas. Y ya para cerrar, tenemos la Ley 1346 del 2009, ratifica la Convención de la ONU e incorpora el modelo social al derecho colombiano. Muy buenos días. En el desueño 2010-2019, que es uno de los más importantes, en esta década Colombia pasa de tener principios a tener instrumentos concretos. La Ley 429 del 2010 establece incentivos tributarios para empresas que contraten personas con discapacidad, conectando la inclusión educativa con la inclusión laboral y productiva. La Ley 1618 del 2013 es el gran paso. Garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y le ordena al Ministerio de Educación reglamentar la atención educativa bajo un enfoque inclusivo. Ya no es recomendación, sino que pasa también a ser una obligación. La Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un Nuevo País, incorpora la educación inclusiva como política de Estado, dándole respaldo político y presupuestal. En el cierre operativo llega el decreto 1421 de 2017 que define la educación inclusiva, creando un rol del docente de apoyo y establece el PIAR, el Plan de Individual de Ajustes Razonables. La inclusión pasó de principio a una ruta concreta con pasos definidos. El decreto 2011 de 2017 reglamenta esto exigiendo que las entidades públicas vinculen laboralmente a personas con discapacidad. Como conclusión en estos hitos, pues en casi 80 años pasamos de ver la diferencia como un problema individual a tener que ser una escuela quien debe transformarse para garantizar el derecho de todos a aprender juntos. Colombia tiene el marco normativo, el reto es hacerlo realidad en el aula, nosotros como docentes y como personas lograr la inclusión para todos.